Ferrer, que es actualmente investigador postdoctoral, Juan de la Cierva, y docente en el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido además profesor invitado en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de Lima y actualmente colabora en unos proyectos que creo que son proyectos de investigación y formación tecnológica de la UNAM, y es miembro de más proyectos de investigación y otros grupos de investigación, tanto en la Universidad de Granada como en la Universidad Complutense de Madrid. Además, recibió el Premio Nacional Enrique Fuentes Quintana de FUNCAS a la mejor tesis doctoral en Humanidades y es autor de 3 libros, 10 capítulos de libros y 18 artículos académicos. Sus líneas de investigación abarcan principalmente la filosofía contemporánea, la ontología política, la sociología crítica y la psicopatología. Y tienen, en general, sus investigaciones tienen la finalidad de llevar a cabo una crítica de lo que serían las patologías de la civilización y de sus expresiones socioculturales en el mundo de la vida. Me gustaría, si me permitís un momento, leeros los 3 libros, porque como me he tenido que cambiar de ordenador, lo tenía en el otro ordenador, los 3 libros de los que es Borja García Ferrer, autor. La época del malestar, una crítica de patologías en el tecnocapitalismo mundializado, que tiene 2 ediciones que creo que han sido modificadas. Una en la Fundación de Cajas de Ahorros, en la colección de estudios de la Fundación, y la otra por la Universidad de Granada. Y otro libro titulado El olvido del ser, en el Infospace, una reflexión acerca de sus implicaciones patológicas a la luz del pensamiento de Martin Heidegger. Hoy, en este ciclo de conferencias, Borja va a presentar una ponencia titulada Bolívar Echeverría, el americanismo y la crisis civilizatoria. Muchas gracias, Borja. Cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias, Cristina, por la presentación, por la invitación. Es un honor y una gran satisfacción para mí poder compartir con vosotros los resultados de mi investigación sobre Bolívar Echeverría, un filósofo condenado, por así decirlo, a ser un clásico de la filosofía contemporánea y que es especialmente clarividente en relación al tema que nos ocupa hoy, a mi juicio, un tema tan controvertido, tan polémico y tan actual como la crisis del liberalismo a principios del siglo XX y sus expresiones artísticas, porque, como ya decía Heidegger, el arte es la expresión privilegiada de la verdad. Por lo tanto, si atendemos esta dimensión artística de la crisis, seguramente podremos hacernos una idea mucho más cabal de su significado y de su impacto en el mundo de la vida. Dicho esto, voy a leer mi ponencia con el objeto de profundizar, de aclarar, de polemizar los puntos que consideréis oportunos en el turno de debate. Durante todo el siglo XX, y especialmente en los últimos tiempos, la palabra crisis se ha convertido en un denominador común en los debates académicos, pero también en la opinión pública. Crisis económica, crisis cultural, crisis política, crisis social, crisis axiológica, crisis ecológica, crisis religiosa y recientemente crisis sanitaria. Los discursos acerca de la crisis se hacen omnipresentes a día de hoy, en clara correspondencia con las grandes dosis de malestar y desasosiego que conlleva la propia crisis. Pero lejos de agotar la cuestión, semejante proliferación de discursos sobre la crisis adolece a menudo de conclusiones concretas, retroalimentando de esta forma la sensación de precariedad,
y de impotencia preponderante. En este contexto, una de las voces más autorizadas de la filosofía contemporánea, a mi juicio, para paliar esta incapacidad discursiva a la hora de definir y afrontar la crisis, que en el fondo es o expresa una impotencia del pensamiento para lograr un diagnóstico y un pronóstico, viene dada por Bolívar Echeverría. Según el filósofo ecuatoriano, el modo de producción capitalista designa el verdadero motor del despliegue histórico moderno, un proceso que alcanza su eco, según su hipótesis, en nuestra época bajo la forma de una crisis de decadencia civilizatoria sin parangón en la historia. De tal suerte que, más allá de reflejar una gran multiplicidad de crisis a diferentes niveles de la vida civilizada, es decir, a nivel de superficie, el nuevo malestar de la cultura, por decirlo con Freud, pondría de manifiesto el carácter no sustentable del tipo de civilización que sustenta esa vida civilizada, es decir, del ethos prevaleciente en la modernidad capitalista. El ethos concebido por Bolívar, en sus propias palabras, como un principio de construcción del mundo de la vida que opera a partir de las intenciones de los sujetos. Por lo tanto, la crisis diagnosticada por Bolívar se inscribe en el horizonte de la modernidad capitalista y se trata de forma eminente de una crisis civilizatoria que afecta a nuestro modo de vida, a nuestra visión del mundo, a nuestra relación con nosotros mismos y con las cosas. En la obra de arte, en la época de su reproducibilidad técnica, Benjamin sostiene que el arte y la cultura son dimensiones esenciales para construir una subjetividad histórica novedosa, condición necesaria para llevar a cabo la revolución anticapitalista y albergar un nuevo inicio. Bajo esta luz, Adorno y Horkheimer realizan una reconceptualización de la cultura y la modernidad capitalista, según la cual el capitalismo se anticipó, por así decirlo, a la propuesta de Benjamin, invadiendo y colonizando la cultura, justamente para impedir que pudiera desarrollarse como un espacio de libertad, por usar la fórmula de Foucault. Como resultado, el llamado tiempo libre se convierte en tiempo de producción, más allá del tiempo de trabajo, hasta el extremo de erigirse en el factor fundamental para la reproducción del capitalismo. En otras palabras, la modernidad capitalista asumió como la principal esfera estratégica de su dominación la invasión y la colonización de la cultura, propiciando lo que Benjamin denominó la monumentalización de la masa. Desde esta perspectiva, Bolívar, lector de la teoría crítica, postula que el capitalismo produce la cultura y no al revés, como había afirmado Weber en La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Ahora bien, esto no quiere decir que el desarrollo económico sea suficiente para explicar y determinar por sí mismo la cultura, como defiende ingenuamente, por ejemplo, el marxismo de cuño soviético, el marxismo ortodoxo. Conocedor de las tesis de Adorno y Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración sobre la cultura del sistema capitalista, es decir, sobre lo que estos autores conocen como industria cultural, Bolívar sostiene que la superestructura no es un mero reflejo o epifenómeno de la infraestructura. Contra las definiciones idealistas de esta índole, la cultura posee, a juicio de Bolívar, un papel determinante, hasta el punto de llegar a decidir en algunos casos el curso de la historia. Teniendo en cuenta, por supuesto, según la enseñanza de Marx, el principio del materialismo histórico, que la cultura forma parte de la producción y, por consiguiente, no se puede negar la existencia de su base material. En este sentido, Bolívar lleva a cabo, en definición de la cultura, una reconceptualización crítica de la misma, donde postula la unidad inmediata que existe entre economía y cultura, de tal manera que ambos, sin ser sinónimos, se superponen. La economía rige el tiempo de trabajo, mientras que la cultura lo hace por el tiempo libre.
Bolívar formula desde este punto de vista, en diálogo con la lingüística estructuralista, una concepción histórico-materialista de la cultura totalmente insólita y que merece la pena ser estudiada. En este orden de ideas, Bolívar arroja luz sobre la tesis de Adorno y Horkheimer a través de una revisión sumamente crítica, rigurosa y creativa, sin parangón en el pensamiento latinoamericano contemporáneo de la filosofía de Marx, resignificando, entre otros conceptos fundamentales, la categoría de valor de uso. Como es sabido, el marxismo asimila el valor de uso a la forma natural de los objetos que priman el consumo individual, esto es, los objetos caracterizados por su materialidad, su particularidad y su utilidad. Pues bien, en la visión de Bolívar, el valor de uso no solo hace referencia a la pluralidad cualitativa de los objetos, sino que también alude, además de forma eminente, a la forma natural de la vida que se despliega en las afueras del mercado, una naturalidad preexistente, e importante este detalle, al capitalismo mismo, lo cual resulta a ojos vistas sorprendente, puesto que el concepto de valor de uso se trata de una categoría utilitarista e individualista que el marxismo hereda de la economía política clásica, Adam Smith, David Ricardo, etc. Mediante su interpretación particular del valor de uso, Bolívar trasciende la perspectiva de Marx, pasando de la crítica de la economía política a la crítica del conjunto de la vida moderna. En este contexto, Bolívar postula que el capitalismo generaliza el telos de la valorización del valor, esto es, la subsunción formal de marxista memoria, a la reproducción de la vida social, de tal suerte que desnaturaliza y reprime el valor de uso de la vida humana, subordinándolo a la lógica del valor de cambio relativa al mercado. De manera tal que la vida se desarrolla consecuentemente como una vida mercantilizada. Se trata de la subsunción real de la vida social, la conversión, por decirlo con Heidegger, de todo lo existente en existencia. En definitiva, Bolívar interpreta la crisis estructural del capitalismo, tal y como aparece formulada en El Capital, como una divergencia esencial entre el principio que rige la reproducción social en su forma natural y el principio que impera en esta reproducción en cuanto productora consumidora del valor capitalista o valor que se autovaloriza. Se trata, en definitiva, de una inversión de la relación de fuerza entre el ser humano y sus condiciones de reproducción, una situación límite donde la reproducción del sujeto social se torna literalmente imposible. Tiempo después de sus primeras consideraciones sobre la crisis estructural del capitalismo y sus nefastas consecuencias para la humanidad, Bolívar llega a la conclusión de que, en la actualidad, la irresolución de la crisis capitalista adquiere las dimensiones de una crisis de civilización en toda regla. Como es sabido, la expansión planetaria del ethos capitalista es correlativa a la occidentalización experimentada por las sociedades periféricas, una especie de precio a pagar para acceder a las ventajas civilizatorias y técnicas, sobre todo, como bien pone de manifiesto la Escuela de Frankfurt, de la modernidad. Dicha occidentalización suele ser interpretada por el marxismo ortodoxo en términos puramente económicos y políticos, sobre la base de un intercambio desigual y de un deterioro de los términos de intercambio. En esta línea, la teoría de la dependencia, que ha tenido un gran éxito en el pensamiento latinoamericano, sobre todo en los 60 y 70, mantiene que el gran desarrollo y el bienestar económico de los países occidentales responde, sobre todo, a la explotación ejercida sobre los países dependientes, posibilitando los elevados salarios de la población occidental en contraste con el desempleo y la marginación de los sectores populares en las afueras de Occidente. Sin embargo, Bolívar advierte que los dependentistas terminan reduciendo unilateralmente el análisis al factor externo, revelándose como una teoría mecanicista y adialéctica,
incapaz de identificar el nexo pretendidamente inexplicable entre el sistema capitalista y la crisis civilizatoria del presente. Bien pensado, más allá de la teoría de la dependencia, el efecto más significativo de la occidentalización es lo que Bolívar denomina la americanización de la vida. Estamos en el terreno de lo supraestructural, entendida como el estilo de organizar la vida social dominante desde principios del siglo XX en las sociedades contemporáneas, con menoscabo de los elementos multiculturales y pluriétnicos premodernos. De tal suerte que el americanismo se impone como la identidad franca o universal que deben asumir necesariamente no solo las sociedades norteamericanas, allí donde fue gestado a partir del siglo XVII, sino todos los habitantes del planeta que aspiren a formar parte de la vida civilizada, entre comillas. Vale decir, de la vida del capitalismo, erigido no ya como el mejor mundo posible, sino como el único mundo posible. Bolívar no puede mostrarse más elocuente al respecto. Cito: más que la idiosincrasia de un imperio, el americanismo ha sido el imperio de una idiosincrasia. El americanismo no es solo una característica identitaria de la nación americana que haya sido impuesta en el planeta por los Estados Unidos de América, sino un modo peculiar de la vida civilizada que se sirvió casualmente de la historia y la sustancia norteamericana para alcanzar su universalización. En tal disposición de los términos, el filósofo ecuatoriano hace notar que la actual crisis civilizatoria es el resultado de la generalización de la hibris de desmesura absoluta que caracteriza al fenómeno americano, reinterpretando la tesis marxista según la cual el capital constituye un sujeto histórico, fundamental y despersonalizado que se define por una necesidad ilimitada de autoexpansión mediante la acumulación permanente y que está a la base de la tendencia colonialista de finales del siglo XIX, tal y como denuncia Rosa Luxemburgo. En palabras del propio Marx, en El Capital, la circulación del dinero como capital es un fin en sí mismo, pues la valorización del valor solo existe al interior de ese movimiento eternamente renovado. El movimiento del capital es por eso desmedido. Fin de cita. En su célebre libro La Edad Neobarroca, Omar Calabrese ha explicado que, cito, límite y exceso son dos tipos de acción cultural, pero se trata de tipos de acción que una cultura no experimenta siempre. Existen periodos más encaminados a la estabilización ordenada del sistema centrado y periodos opuestos, épocas o zonas de la cultura en las que prevalece el gusto de establecer normas perimetrales y otras en las que el placer o la necesidad es la de romper las existentes. Justamente, la de tender al límite y experimentar el exceso. Fin de cita. Pues bien, el fenómeno americano pertenece, evidentemente, al segundo tipo. No se trata, empero, de la superación de un límite como salida de un sistema cerrado tras haber sido quebrado, atravesado y superado a través de un paso o una brecha, como sugiere la etimología del término exceso, del latín excedere, ir más allá. En el caso del americanismo se trata más bien de un exceso endógeno, esto es, fuerzas centrífugas que se producen en el interior mismo del sistema. Desde este prisma, si el americanismo se constituye como un fenómeno tendencialmente ilimitado, es porque radicaliza la subordinación o subsunción de la forma natural de la vida humana a la forma de valor, llevando hasta sus últimas consecuencias, más allá de todo límite, la voracidad característica del capitalismo, su carácter insaciable. En palabras de Bolívar, cito, lo que distingue a la modernidad americana es la disposición total o irrestricta a asumir el hecho del progreso, es decir, la realización del ímpetu productivista abstracto de la producción por la producción misma,
Es una producción nihilista, sin por qué ni para qué, propio de la acumulación de capital y asumido por la mano invisible del mercado. Fin de cita. Naturalmente, esto no quiere decir que la forma natural de la vida no tenga lugar en el capitalismo plenamente desarrollado, sino que tiende generalmente a ser subsumida bajo la equivalencia abstracta del valor de cambio y el imperativo de la acumulación, excluyendo por principio toda propuesta de vida alternativa, toda negación determinada del modo de vida capitalista. Bolívar reconoce, de hecho, ciertos indicios del valor natural en la civilización europea y en otras civilizaciones naturales del planeta, sobre todo en Latinoamérica. Si bien es cierto que en la inmensa mayoría de casos obedecen a diferentes formas de automatismo y suelen adoptar casi siempre identidades sustancializadas, en detrimento de la espontaneidad y la apertura radical que caracteriza a la reproducción social en su forma natural, como ejemplifica, por ejemplo, la figura de la Malinche en México. En este sentido, Bolívar afirma que la subsunción de la forma natural de la vida humana, cito, habría llegado no solo a refuncionalizar esa vida desde fuera y desde adentro, sino de plano a anular en ella esa forma natural. Se manifiesta en la vida práctica a través de la impugnación tácita de una naturalidad como fundamento del mundo de la vida, a través de la reivindicación inherente a esa práctica de la autosuficiencia de su artificialidad. Con la modernidad americana se estaría ante la entrada en vigencia de una nueva naturalidad artificial, una naturalidad propia del valor de la mercancía capital. Se trata de un valor de uso monstruoso, útil, sin duda, pero no para alimentar la vida, sino para lograr el suicidio del ser humano. Fin de cita. Digamos que la hipótesis que está manejando aquí Bolívar es la de un capitalismo que fagocita el valor de uso y lo canaliza hacia la producción y el consumo. En el siglo XX, según la hipótesis de Bolívar, el capitalismo radicaliza esta tendencia que tiene su origen en el siglo XVII con el predominio de la ética protestante, tal y como ha sido puesto de manifiesto por Weber en su crítica, en los países del centro y del norte de Europa, hasta volverse un modo de vida universalizado. Teniendo en cuenta que el fenómeno de la americanización impregna como una mancha de aceite el mundo de la vida en su conjunto, mi propósito en lo que resta de ponencia es mostrar el significado de semejante naturalidad artificial en lo que el sociólogo francés Gilles Lipovetsky ha denominado capitalismo artístico, a la luz de la estetización desmesurada y omniabarcante de la sociedad que constituye su corolario. Como digo, el fenómeno de la americanización alcanza su eco en una multiplicidad de fenómenos. Aborda y abarca todo el mundo de la vida. Yo voy a centrarme, al hilo del tema de este seminario, en la dimensión estética de esta saturación capitalista del mundo. En su obra La modernidad de lo barroco, Bolívar presenta la experiencia estética como una de las dimensiones esenciales de la forma natural de la vida, encarnada de forma paradigmática por el ethos barroco, propio del mundo mediterráneo y latinoamericano, en contraposición al ethos realista o capitalista prevaleciente en los países del centro y el norte de Europa. Siguiendo a Bolívar, el ethos barroco se caracteriza fundamentalmente, entre otras dimensiones de carácter lúdico, como la fiesta y el juego, por llevar a cabo un descentramiento estético de la vida pragmática de la producción y el consumo de bienes, más allá del productivismo afiebrado e impecable que comporta la modernidad capitalista. Entendida en este sentido como un modo de vida en ruptura, esta desviación esteticista de la energía productiva acontece, según Bolívar, en los momentos extraordinarios de la existencia histórica.
tiene el valor incalculable de poner en tela de juicio, de hacer epogé sobre la subsistencia misma de la vida social, y se despliega eminentemente en la esfera de la cultura, que es la dimensión del gasto ultrafuncional, del descubrimiento y la exploración del dispendio o el derroche de oportunidades vitales, en el sentido, o al menos en un sentido muy cercano, al concepto de consumo improductivo concebido por Bataille. Se trata, en definitiva, de una estrategia propia y diferente de construcción de mundo que, en palabras de Bolívar, vuelve fluidos los límites entre el mundo real y el mundo de la ilusión. Fin de cita. Desrealizando el sometimiento del valor de uso al mero valor económico, transfigurándolo en la fantasía. Pues bien, en el afán por invadir y colonizar todas las edades del mundo, el americanismo fagocita la naturalidad de la experiencia estética en la vida del mercado. Esa es mi hipótesis. De tal suerte que, lejos de construir una resistencia posible y necesaria contra el dominio avasallador del etos capitalista, el etos barroco se erige, a la altura del presente, como su principal vasallo. El proyecto civilizatorio del capitalismo resulta ser, él también, un proyecto neobarroco. Ahora bien, esto no quiere decir que vivamos alguna suerte de reanudación del barroco histórico del siglo XVII. Como enseña Severo Sarduy en su libro titulado Barroco, la hipótesis de que existen formas internas específicas que subyacen a las formas de vida, como ilustra fehacientemente el descentramiento estético en el caso del etos barroco, unas cualidades formales que expresan una actitud general y que poseen un proceder estructural propio. Sobre esta base, la tesis es que nuestro mundo histórico se encuentra marcado por dicha constante formal, el descentramiento estético, la cual evoca claramente, en mi opinión, al barroco. En definitiva, podría decirse que en la era del americanismo, el capitalismo revaloriza el barroco como constante formal, de manera tal que el descentramiento estético reaparece en el horizonte del mercado, asumiendo un sentido completamente diverso y perverso. Uno de los máximos valedores de este punto de vista, Gilles Lipovetsky, concibe el capitalismo contemporáneo como un capitalismo artístico, entendido como el uso y la explotación de las formas y los deseos humanos con la única finalidad de incrementar la tasa de ganancia ad infinitum. Un peculiar modo de producción que tiene su fundamento, por tanto, en la importancia siempre creciente de los mercados de la sensibilidad, en la absorción generalizada del arte y del look, de las emociones y de la experiencia en la sociedad de mercado. De aquí se deriva la proliferación del hombre estético, homo aestheticus, en todos los sectores de la sociedad. Ese ser del siglo XXI obsesionado con el diseño, hasta el prurito de intentar poder pretender estetizarlo todo, inclusive los objetos industriales de la vida cotidiana, véase el éxito de IKEA, por ejemplo. Es de recibo reconocerlo. A pesar de tratarse de una realidad relativamente incipiente, el capitalismo artístico expande hoy su influencia en la plenitud de su pujanza. Nada ni nadie puede considerarse ya inmune al fenómeno de la estetización de la sociedad. Ya para finalizar, quisiera poner de manifiesto, verificar este fenómeno en el arte contemporáneo y concretamente en la corriente pop. Sirvan como botón de muestra las cajas de brillo de Andy Warhol que reproducen un objeto banal de la vida cotidiana empleando materiales y procesos diversos, o el caso de Duchamp, que es más significativo si cabe, en tanto que no solo imita objetos banales, sino que cambia de mundo un objeto de uso común, por ejemplo, su famoso retrete, para convertirlo en una obra de arte. Se entiende desde esta perspectiva el fenómeno que Baudrillard denomina desilusión estética.
toda vez que la hiperabundancia de realidad estetizada oculta, en el fondo, una ausencia de realidad. Como advierte Baudrillard, cito, el problema no es de pérdida de sentido, sino del demasiado sentido, del too much, de una proliferación del sentido, que a mi modo de ver afecta también al arte, afecta a la actividad artística. Hay una proliferación de expresión, de dar expresión a todo, de hacer que todo tenga un sentido estético. Eso para mí es la muerte del sentido, pero por exceso de sentido y no por falta. Fin de cita. Por tanto, no es casualidad que Nietzsche anunciara la muerte de Dios precisamente en el mercado. La actual crisis civilizatoria se revela finalmente como una crisis de sentido. Las sombras del nihilismo son alargadas. Fin. Muchas gracias por vuestra atención.